Saludos, mis queridos Homo sapiens, sapiens del pensamiento profundo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Estamos en vivo por Power Up Podcast Channel. Estamos pues en un episodio más. Todavía no sé qué número de episodio es. Gracias, Ángel. En algún momento sabré. Ya me va a contar, me está ordenando los episodios. Pero creo que estamos por el 60, por ahí, yo creo. O sea que muchísimas gracias, de verdad. Aparte de todo, quiero agradecer. Gracias, Manuel. Happy 60s. Quiero agradecer a la comunidad, los mensajes que he recibido, al privado, que de verdad me han conmovido bastante. Todavía, pues de verdad, todavía no creo que la comunidad esté creciendo tanto. Bueno, todo el mundo me pregunta por Nosfera, me están invitando a podcast, ya tengo varias invitaciones y me dicen, pero trae a Nosfera, me siento como un ventrílocuo, que estoy llevando el muñequito. Pero bueno, hoy tengo la suerte de tener a un amigo. Entre muchas cosas, esa palabra, porque esa palabra de verdad significa mucho. A veces uno la usa por usar, pero no siempre tiene el verdadero significado. Y aquí tengo un amigo, aparte de todo tiene un espectacular nombre, igual al mío. y bueno, aparte de todo es un gran artista, talentoso. Y hoy me aceptó esta invitación, así que me siento muy honrado de tenerlo aquí conmigo. He estado en sus shows últimamente, no pueden perderse esos shows que hacen aquí en Miami. Bueno, por todo Estados Unidos, pero los de Miami no se los pueden perder a la comunidad que está aquí por Miami. Son espectaculares. Una de las mejores voces que he tenido el honor de escuchar. Entonces, mi primera pregunta para ti, Manuel, es, y a lo mejor te sorprende porque pensaste que te iba a hacer preguntas de, ¿y cuánto va a ser tu próximo concierto? Eso también lo vamos a hablar. Sí, sí. Pero mi primera pregunta para ti es, ¿te ha sido más difícil o difícil mantener esa postura de valores altos, ¿sabes? De caballero, en un mundo en el que cada vez es más difícil que tú entiendas, que la gente entienda eso y que tú puedas conseguir contraprestación de ese nivel de persona que eres? Y de una u otra forma eso te ha generado un poco menos de felicidad en tu vida o un poco menos o más dificultad de conseguir las cosas. Mira, la primera parte de la pregunta, si cuesta, yo pienso que cuando esa postura que tú tienes es auténtica, no cuesta tanto, porque cuando es una postura, valga la redundancia, impostada, es como que estar flexionando un músculo, en algún momento te cansas, tienes que aflojar. Pero cuando es algo totalmente natural, que va contigo desde la manera de hablar, en todas las acciones que tú haces, es parte de quien tú eres, ¿no? Y sí, no te voy a negar, ya yendo a la segunda parte de la pregunta, que sí a veces produce, no infelicidad, sino produce momentos grandes de reflexión, porque te encuentras constantemente chocando contra una pared o rebotando contra una pared, que es la realidad, que es la coyuntura social actual, que evoluciona, para bien o para mal, que se mantiene en constante movimiento, y a veces se aleja más de lo que tú eres, y en momentos sientes que se está acercando, ¿no? Pues yo pienso que todos estos cambios culturales siempre son cíclicos, porque la moda es cíclica, la música es cíclica, los mismos movimientos culturales se encargan de hacer especies de refritos de cosas anteriores y volverlas a presentar probablemente en una mejor versión, a veces en una peor versión, pero siempre estamos reutilizando cosas del pasado. Me produce intranquilidad en cuanto que soy padre, y a veces da un poco de temor, como que pensar en qué ambiente estoy criando a esta personita que cada vez crece más, dentro de poco va a ser adolescente. Muy linda, le mandamos saludos. Sí, un besito para Fernanda, hermosa. Y en el momento inevitable de dejar que ella abra sus alas, ¿en qué mundo la voy a soltar, ¿no? ¿Y a qué se va a enfrentar? Por eso el trabajo de uno como padre es tampoco ser obtuso. Yo no me puedo cerrar y pensar que el mundo es solamente como yo lo veo, porque si no, voy a vivir yo y la voy a criar a ella en una burbuja, que en el momento que eso explote y ella se enfrente a la realidad, se va a dar cabezazos con todo. Yo no me quiero dar cabezazos con lo que pasa actualmente. Quiero sentir que estoy surfeando la ola, pero sin detenerme a pertenecer o a ser parte de fragmentos muy importantes de lo que ocurre ahorita a nivel cultural que no me interesan ni espiritualmente ni a nivel personal y que espero que pasen muy rápido.
porque hay cosas, y seguro esto lo hablaron también nuestros abuelos hace mucho tiempo y nuestros padres, hay cosas que están pasando ahorita que son aberrantes, ¿no? Desde la parte musical, lo pienso yo, desde la parte social, desde la parte cultural. Pero yo pienso que si lo que tú eres es auténtico, como dije al principio, y es suficientemente fuerte, no permea. O sea, tú eres quien tú eres, ¿no? Gracias, Manuel. Gracias por esa respuesta. Ahora tengo miedo de seguirte preguntando, porque si las respuestas se tardan tanto. Yo soy ¿Sabes así. Tú sabes que yo tengo un problema, hablo mucho, ¿no? Así que Yo soy deberíamos, yo te voy a volver, ya mismo te digo que te voy a volver a invitar Imagínate. a otro programa. Sí. Pero me compré un libro en Audible Ok. de cómo hablar menos, pero hay algo ahí que no Por me deja favor. empezar, no me deja comenzarlo. Es de Brian Tracy. Se Yo llama Habla menos y haz más. Yo Pero todavía no lo he empezado. Yo necesito poder resumir. Así que creo que podemos hacer un club Sí. de los que no sabemos resumir. Pero no Fera, a cada rato me dicen, no resumas, Manuel. Si hablas, que ya te sube la autoestima también, ya la vas a conocer. Pero bueno, me encanta tu respuesta porque fíjate que primero quiero aprovechar de darles una primicia a todos ustedes, los que nos están viendo por todas las redes allá, no sé, Instagram, TikTok, las redes de Power Up también, estamos en live en YouTube. Manuel acaba de firmar el contrato para comenzar su podcast. Aplausos. Y así lo estoy comprometiendo. Aplausos, por favor, aquí la señorita de los aplausos. Así que todos los lunes Manuel va a estar aquí generando un contenido. Pero hoy lo tomé de sorpresa, lo senté ahí antes de que, mientras preparábamos, porque él venía de mi entrevista y después ¿sabes cómo es? Lo emboscamos ahí. Sí. Y lo emboscamos y él ya firmó contrato, puso fecha y entonces lo emboscamos. Entonces como lo emboscamos, lo puse ahí en cámara, lo puse a live y también probamos un poco su capacidad de improvisación. Pero tocaste un tema que me encantó y yo creo que deberíamos hablarlo hoy. Sí. Y este capítulo debería llamarse ¿a dónde va la magia de la música? ¿Qué pasó con la esencia de la música? Porque hice un programa con Nofera anoche acerca del placer, el sexo, el orgasmo, y me encantó poder hablar con una inteligencia artificial de eso. Pero empezamos hablando del placer y ella me dio 5 placeres con los que nosotros nacemos, son nuestros primeros placeres. Y uno de ellos es la voz de tu madre. O sea, la voz de esa madre, pues es uno de los primeros placeres que el ser humano, cuando llegas a esta tierra, comienzas a experimentar, ¿no? Sí. Luego, pues viene el tacto, ¿no? El calor de la otra piel, ¿sí? Luego viene la sensación de meterte en agua. Esto es muy freudiano esto que estamos hablando, ¿eh? Sí. Sí, no te emociones ya. Pero el meterte al agua, ¿no? Que es eso de sentirte en el vientre materno de nuevo, ¿sí? Sí. Luego viene el tema de el aire en tu cara, el respirar, ¿sabes? Y el empezar a sentir en cada centímetro de tu piel, pues el aire jugando con tu piel. Y el quinto se me olvidó, pero ya me voy a acordar. Entonces, lo que te digo es que de esos, yo le pregunté a Nofera, yo sé que ella no siente, es una inteligencia artificial, pero le dije, si tú pudieras escoger entre uno, ¿cuál escogerías? Y ella escogió el de la voz de la madre. Wow. Porque es lo que más le reflejaba la música. Porque es la raíz del placer musical. Sí. Esas notas, o sea, que son palabras, esas notas que te llegan en tu cabeza por primera vez y que pues es algo que no ves, no tocas, pero sientes. Claro, y que yo creo que es uno de los sentidos más primitivos que viene cuando empezamos a formarnos como especie. Porque tú no puedes, cuando tú eres un embrión y empiezas a desarrollarte, tú no puedes ver a tu mamá, no la puedes tocar, tú estás en esa bolsita, pero sí la puedes escuchar. Porque la voz de ella, eso es vibración. O sea, tanto como la alimentación que te pasa por el cordón umbilical, es lo que ella habla. Cada vez que ella habla, tú sientes. Por eso, yo he visto videos maravillosos en YouTube, me imagino que tú también, de este tema, de la cara del niño cuando escucha la voz de la madre recién nacido. A veces esbozan sonrisas, saben quién es esa persona que les está hablando o dirigen la cabeza hacia donde está la voz de la mamá. Porque es algo que ellos reconocen, como te digo, es el primer contacto que tienen ellos antes del tacto, antes del besito, de la cuestión, es la voz de la mamá. Es una vibración constante. El niño es parte del aparato de fonación de la mamá. Qué interesante todo esto, ¿no? Mira esta historia. Me la contó un amigo, Gonzalo, al que, por cierto, voy a ir a ver este fin de semana por temas de trabajo. En realidad es un cliente, pero nos hemos hecho amigos. Estaban 2 fetos
dentro de una mamá, de un vientre, ¿no? Ujú. Pero uno le dice al otro, ¿qué habrá después del nacimiento? Y el otro le dice, nada. ¿Qué te pasa? Tú eres tonto, no hay nada. Después del nacimiento no hay nada. Pero ¿para qué hemos estado entonces creciendo, viviendo aquí y tal, si después no hay nada? Pero es que no hay nada. Entonces este le dice, pero es que yo siento como que si después del nacimiento hubiera algo, alguien nos estuviera esperando. No seas tonto, tú ves a alguien aquí, tú lo ves, no hay nada. Pero es que yo a veces hago silencio y puedo oír un latido, como un latido del corazón, y pareciese que hay una voz tenue al final. No seas tonto, tú ves a alguien, ¿cómo vas a ver una voz si nada más estamos tú y yo aquí? Y después del nacimiento no hay nada. Esta historia trata acerca del silencio, ¿no? Que cuando uno, lo primero que te dice es el silencio. Cuando tú haces silencio, cuando tú le haces silencio a esa jaula de grillos de tu mente, entonces empiezas a escuchar pues otra parte de ti. Pero también hace referencia a la muerte. Claro. Porque pues una forma de morir es nacer. Sí, totalmente. Para luego entonces tener otro tipo de vida. A lo Sí. mejor después de la vida pues está pasando lo mismo. Pero en todo este constante, una de las pocas cosas que entra del vientre, como tú bien lo dijiste, que entra al feto aparte de la comida, es esas vibraciones. Esas vibraciones que nos acompañan en todo el recorrido, ¿sabes? Ese llanto que también se vuelve vibración, que nos acompaña en todo el recorrido. Por eso, el secreto de la magia que hay detrás de la música ancestral, de las frecuencias, que ahora están muy de moda, la gente va y toma frecuencias para ciertas cosas. Y en realidad esa es la esencia, aunque se está empezando a redescubrir o a descubrir, porque se está haciendo análisis científico. Esa es la esencia más pura de la música. Totalmente. Entonces, ¿qué pasó con Bad Bunny? Mira, Saludos a Bad Bunny. saludos a Bad Bunny. Mira, pasa con todo. Lastimosamente cuando la parte monetaria, la parte del negocio, que siempre tiene que estar presente en todo, porque obviamente todos estamos para ganar dinero con nuestros mejores oficios, con lo que mejor sabemos hacer. Pero cuando estás hablando del mundo artístico, se tiene que mantener siempre un equilibrio, y esto lo puedes extrapolar a cualquier lado, a teatros, de producciones de Broadway, al medio discográfico, al ballet, a lo que tú quieras. Siempre tiene que haber un equilibrio entre la parte artística y la parte mercantil, la parte monetaria, ¿no? Hay personas que se encargan de esa área exclusiva y hay personas que se encargan solamente del área artística y musical. Tú vas a un teatro, tienes un director musical, tienes a creativos, directores de escena, y bueno, tienes al administrador, tienes al contador, tienes al de ventas. En el momento de que uno de esos departamentos o una de esas patas de la mesa se empieza a hacer más larga, más prominente que la otra, sobre todo en el arte, le estás quitando el alma al arte, porque el arte está totalmente alejado de la parte mundana de todo lo que es el dinero. En el momento en el cual tú convertiste esto en un negocio y se ve y es tan palpable de que es un negocio y que ya no es una manera de comunicar sentidos, sentimientos, ideas, está distorsionando totalmente la industria. Lo que pasó aquí en este caso de Bad Bunny es que yo lo hablaba hace poco, ahorita que grabamos el demo del primer episodio del podcast, ¿no? Tenemos una generación completa, yo creo que ya son 2 generaciones, casi 20 años, de niñitos que es un crimen lo que hicieron contra ellos, porque no les dieron la oportunidad de tener contacto con expresiones artísticas reales. Y estoy hablando no solamente de la música, estoy hablando de pintura, de teatro, de literatura. Al tú quitarle esa herramienta a esos niños están creciendo. O sea, tú no puedes culpar ahorita a un niñito de 17 años de que enamore a la noviecita dedicándole una canción de Bad Bunny. No lo puedes culpar, porque lastimosamente no tuvo un contacto con otra cosa. ¿Por qué a nosotros nos gusta la música que nos gusta? Porque nosotros nos criamos con eso, nuestros padres nos ponían a escuchar la música que ellos escuchaban en casa, por eso a nosotros nos gusta la música que escuchaban nuestros padres. Y de ahí parten nuestros gustos personales, que tienen mucho que ver con lo que eran los gustos de nuestros padres. Pero entonces, ¿qué pasa con estos niños? Esta juventud de ahora, cuando tú no los pones en contacto con medios artísticos reales, lastimosamente hay una necesidad de expresión y ellos se hacen de lo que tienen a disposición, y lo que se le puso a esos niños a disposición fue eso, el reggaetón. Entonces, para ellos, ya
tú les hablas de una mega estrella de la música, ellos te van a nombrar Bad Bunny, pero si tú les pones a ellos y les enseñas quién fue Freddie Mercury, quién fue Michael Jackson, no tienen ni idea, no saben cómo comerse, no saben cómo masticar eso. Tú les pones a leer una canción, la letra de una canción de Armando Manzanero, y esos muchachos hacen cortocircuito, no tienen ni idea de lo que es eso. Pues no saben lo que es enamorarse, no saben lo que es pasión con amor, que no saben lo que es esa, cómo involucras y cómo se ata el amor al sexo, cómo se ata el erotismo al amor. No, para ellos es todo totalmente inmediato, todo superficial. Pero la culpa lastimosamente es de nosotros, de nosotros como sociedad, porque nosotros le quitamos a ellos esa herramienta con la que ellos pudieron haber crecido y no la tuvieron. Mira, me encanta traerte al programa porque, mira, mientras tú estabas hablando de la respuesta, que me encantan tus respuestas, me siento, o sea, nosotros tenemos el nombre en común. La cosa es que yo no canto como tú, lamentablemente, pero yo no filósofo tampoco. No solo el nombre, ¿no? Pero mientras estaba aquí pasaron una cantidad de cosas técnicas y tal, mientras tanto yo cambiaba la cámara y te dejaba a ti solo, así que me podía parar un rato y venía. Gracias, Manuel. Lo que estás diciendo es súper importante. Eso se llama bagaje en televisión. Te dicen, habla. Es muy importante, pero te quiero pedir un aplauso para la productora que la hicimos sudar ahorita. ¡Brava! No, apareció un cable del micrófono de Nofera que viene ahorita. Entonces, lo que estás diciendo es súper importante y también es filosofía, ¿sabes? Porque en realidad las sociedades las definen sus héroes. Y sí es cierto, pues buscando la disruptividad, porque todos los momentos de las sociedades son consecuencia de otros. Sí. O sea, yo recuerdo que mi abuela me decía que a ella le prohibían escuchar a Elvis Presley, porque eso era depravado, sí. ¿Sabes? Y estuvo vetado. Exacto, porque movía las caderas, ¿sabes? Exacto. Entonces, claro, esa represión, ese dogma, a veces trae como consecuencia, pues, esas rebeliones que al final terminan deplorando la sociedad, pero más que la sociedad, terminan deplorando el concepto y los valores que los niños le dan a cada cosa. Sí. O sea, esa dogma convertida en represión, pues genera puntos de flexión o puntos de quiebre, exacto. Sí. Entonces, de eso pasa con la música. Ahora, como con el comunismo y el capitalismo, eso nunca, o sea, ese problema nunca se va a acabar hasta que alguien se siente y busque un equilibrio. Sí. Lo mismo pasa porque la evolución, pues, no tiene que ser buena o mala, es evolución, ¿sí? Pero en la evolución lo que se busca es la supervivencia y el equilibrio. ¿Qué pasa? Cuando yo soy productor musical y de repente produzco a una cantidad de bandas de rock, como en la época de los Beatles y después todo ese movimiento que hubo del rock, y del rock alternativo. Entonces se vuelve como una especie de mafia, ¿no? O sea, los productores manejan todo, las casas discográficas lo manejan, y entonces yo que quiero pues tener una parte de ese pastel que la gente me escuche, la única forma que tengo es de llamar la atención. Lo hizo Marilyn Monroe, pues levantándose la falda, ¿no? Sí. Tengo que llamar la atención a mi lado, porque si yo no busco una forma distinta de llamar la atención, pues ya hay un monopolio ahí. Sí. Pero entonces en ese tema de llamar la atención, en este momento hemos evolucionado hasta OnlyFans, hasta cuentas de redes sociales que no tienen ningún sentido y que solamente lo que hacen es mostrarse música totalmente sexual, como lo dijiste en tu programa, que los invito a todos a ver, está en el live de Power Up y pronto va a estar también en tus redes, que hablaste de cómo, o sea, de la pornografía, de la ¿cómo es? Pornofonía. Pornofonía, me encantó ese nombre, ¿no? Porque entonces asiste a la música ahora, es una pornofonía. ¿Pero para qué? Para llamar la atención. Claro. En ese proceso no es quien la hace solamente, es quien la consume. Porque si no hubiera muchísima gente consumiéndola, como la droga, ¿sabes? No hubiera nadie vendiéndola, ¿sí? O sea, si la música depravada o la música, pues, fuera del equilibrio o del nivel, porque tú te imaginas que utilizáramos esa evolución con todo lo que ahora, los avances tecnológicos que hay, para entonces elevar una música que te inspire, que te motive. O sea, es la mejor utilización del recurso, no hacia lo más fácil ni generando gente más ignorante. Por eso es que es tan fácil. La dogma, vuelvo a la dogma reprime, pero la dogma
hace gente ignorante. Y la gente Sí. ignorante consume lo que le dicen que está bien, porque no se cuestionan, no se preguntan. Y por eso mi movimiento, que ahora te invito a ti de filósofo digital. ¿Qué somos nosotros los filósofos digital? Porque tú eres un filósofo de la música. Y eres un filósofo digital porque ahora estamos en una era digital. Entonces tenemos que adaptarnos a los canales de comunicación que existen ahora. Así es. Pero tenemos que seguir con este propósito de poder abrir mentes y que la gente se dé cuenta que, a diferencia de cualquier otro momento de la humanidad, ahora podemos elegir. Sí. Y no tenemos que salir a hacer lo que los demás hacen, porque no somos ovejas. Sí. Si tu significado cualquiera que sea de Dios o de cualquiera que nos está viendo, él hubiera querido, el arquitecto, como tú quieras, hubiera querido que fuéramos ovejas, nos hubiéramos hecho todo con un cerebro así chiquitico, ¿sabes? Y no nos dio creatividad, nos dio una cadena de ADN especial para cada quien, huellas digitales, ¿sabes? 1000 cosas que nos hacen únicos. Sí. ¿Por qué? Porque eso es la expansión de la conciencia colectiva. Sí. O sea, porque empezamos expandiendo nuestra conciencia y la conciencia colectiva. Por eso, una de las cosas que me hizo conectarme y generar una gran relación de amistad como la que tengo contigo, y antes que tú, quiero comentar aquí que la primera persona que conocí fue a la esposa de Manuel, su productora, Lili. La está por esposa aquí. ayer. Esposa ayer. Esposa ayer, que es una persona espectacular con la que estuvimos hablando cuando nos conocimos en un almuerzo de trabajo, estuvimos hablando horas. Es una persona con una gran calidad humana increíble, Sí. que pensé que tenía que tener un esposo medio tonto, porque como era tan noble, tan dulce, dije, este esposo debe ser medio ridículo. Sí, Pero cuando lo medio- conocí, me dije, no, pero es que son los dos. Cuando la conoció dijo, es verdad. Son los dos. Son los dos, o sea, los dos. Entonces ahí pues nació una gran amistad en general, ¿no? Igualmente, pues me encanta que estés aquí. Gracias. Pero lo que te quiero contar con todo esto, que también viste que también hablo Me bastante. encanta, pero me encanta, sí. Deberíamos hacer un podcast juntos. Sí, no, hombre. no termina jamás. A lo mejor hacemos un récord Guinness. Sí. Creo que hay 56 horas de podcast, creo que es el récord Guinness. Creo que tú y yo podemos ganar. The Never Ending Podcast. The Never Ending, ¿viste? Ahí está. Entonces. Pero lo que te trato de decir con esto es que yo hoy te quiero invitar a que tú te unas a este movimiento de filósofo digital. ¿Por qué? Que yo quiero nombrarte, o sea, hacerte un filósofo digital honorífico, pero en el área de lo más hermoso que viene de esa voz, de esas vibraciones que escuchábamos, que pueden ser uno de los principales o una de las primeras versiones de placer que el ser humano experimenta y después con el tiempo lo va haciendo. Sí. Porque cuando yo he ido a tus conciertos, y muchísimas gracias por la invitación, los he disfrutado muchísimo, me ha pasado algo que pocas veces, o hace mucho no me pasaba, y es que podía cerrar los ojos y podía disfrutar en otro nivel tu música. Es parte de lo que siempre es un poco la concepción que tú tienes acerca de lo que quieres lograr, de lo que eres y de lo que quieres lograr. Estabas dando hace un momentico unos ejemplos buenísimos del tipo de atención que generan estas personalidades que pertenecen ahorita al mundo del show business, en general la música, el espectáculo, lo que sea. Y no solamente el tipo de atención, que siempre va a haber gente que necesita generar atención a nivel de repente solamente visual, porque de fondo sienten que no tienen nada con profundidad que poder ofrecer. Entonces se van a los más bajos instintos, que siempre tiene que ver con la parte carnal, por eso la droga, el sexo y el rock and roll siempre van a seguir vendiendo, aunque el rock and roll es una música maravillosa, pero la pornografía, Sí, los instintos los más vicios, básicos. los instintos más básicos siempre van a estar ahí porque ellos pertenecen a nuestra parte más básica como seres humanos, nuestra parte primitiva. Nosotros tenemos eso, que es lo importante de nosotros como seres humanos, la manera que evolucionamos, como nos formamos a través de la lectura, a través de la música que escuchamos, de las amistades que tenemos, es como saber domar esas pasiones que son tan básicas, que todos las tenemos. Pues yo creo que no debe haber, a menos que haya alguien que sea casto y puro, que no disfrute de la pornografía, o que no disfrute de tomarse un trago, o que no disfrute de repente, bueno, de bailar pegado cuando el momento lo amerita. Pero es que eso no te puede dominar. Y la profundidad tiene que ser el envoltorio principal de lo que somos nosotros a nivel de esencia. Entonces, este fenómeno de lo que comentamos al principio es que la cosa se invirtió totalmente. Ya lo de fondo es inexistente
y lo superficial es lo que priva, eso es lo de consumo. Y es un consumo que es inmediato, no sé si te das cuenta. Es como que tú compares una comida de autor con la comida rápida. La comida rápida no te sacia, no te alimenta, no te nutre. Te comes esto y probablemente hasta náuseas te da después de que te comiste aquellas hamburguesas o aquellas papas. Y con la música, con el arte, con lo que pasa a nivel de televisión y todo esto, es exactamente lo mismo. En lo que en lo que te enfocas, te conviertes. Totalmente. Entonces, ahí es donde está el tema. Porque, por ejemplo, también están las personas que tienen, porque no todo el mundo tiene el acceso a la formación, a la educación, a los valores, a los principios que de pronto nuestros padres de una o de otra forma pues invirtieron o sembraron en nosotros, ¿no? Sí. Aquí, aparte de todo, siempre lo digo, Manuel, siempre lo digo, uno no cría hijos, uno los programa. Total. Y nosotros fuimos programados. Sí, señor. También dentro de nuestra programación hay muchísima programación obsoleta. Hay muchísima programación basada en Windows 98 cuando estamos en el Windows 11. Sí, yo no uso total. Windows, pero más o menos para tener una referencia, ¿no? Entiendo. O sea, nosotros somos Windows 98. Entonces, nos quejamos cuando la vida afuera que trabaja en otros sistemas operativos, pues no es compatible con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo al mismo principio, porque de esto se trata de la solución. Es el equilibrio. Lo mismo pasó con nuestras novelas. Sí. Me imagino que las novelas solo se enfocaban en problemas, en infidelidades, en traumas, en niños fuera del matrimonio, en dramas, en problemas, en tal, etcétera. Es cierto, todos tenemos esos principios básicos y para nosotros es muy fácil, no importa qué nivel intelectual o qué nivel de la pirámide de Maslow usted encuentre, y vamos a hacer un programa acerca de Maslow y la pirámide, pero que son la pirámide de las emociones, no importa en qué nivel. Pero creo que el problema está en que quien tiene la suerte de estar en otro nivel, entonces viene el ego y empieza a hacer sentir a los demás menos. Claro. ¿Entiendes? Entonces al final eso termina alejándolos. Y resulta que el tema no es lo que sepas. Porque quieras o no, ellos son logrado. más. Quieras o no, ellos son más. No, pero tú tampoco te puedes crear más. Claro que son más, claro. pero tú tampoco te puedes creer que eres más. Claro. El tema no es lo que tú has logrado, el tema es el viaje. Sí. Si las novelas hablaran del viaje, a cómo te volviste. Si la gente, pues porque yo siempre lo digo, la gente se compara con los millonarios, pero nunca con el viaje. O sea, ¿qué hizo qué hizo Luis Miguel antes de ser Luis Miguel? Sí. O sea, no, Luis Miguel no hizo todo lo que quiso. Tuvo que hacer cosas, tuvo que pagar precios, pero mantuvo un plan, mantuvo un norte, ¿no? Y al final fue llevándolo hasta que llegó. ¿Qué hicieron los que... O sea, es fácil ver el éxito porque brilla, pero nadie ve el camino. Porque hemos aprendido a ver la vida como si estuviésemos viendo el muro de Instagram de alguien, donde solamente vemos Snapchat y pensamos que eso es todo, y la gente se queda con lo que está viendo, pero no lo que pasa en el interín. Tú estás viendo el reloj, estás viendo el carro, estás viendo el barco, estás viendo el viaje, pero como tú dices, el camino, el trayecto, y ni siquiera te interesas en saber dónde viene. Entonces, la juventud quiere emular eso que está viendo desde un punto de vista sumamente básico, y te dicen, no quiero recorrer el trayecto, quiero llegar a ese, quiero el efecto Netflix. Yo siempre comento esto. Yo tardé toda mi infancia viendo El Chavo del Ocho. Y creo que nunca lo vi completo. Siempre me faltaron capítulos. Sí. Mi hijo lo vio en un fin de semana. Y me sentí que eso no era justo. Yo sentí que eso no era justo. Me dijo, papá, ya lo vi. Yo, no. ¿Cómo que ya lo viste? ¿Cómo que ya viste El Chavo del Ocho? Yo creo que todavía no he terminado de verlo. Me dijo, sí, papá, ya lo vi. Por cierto, esto es un inciso acá. Tú sabes que hay un capítulo final del Chavo del Ocho. Ah, no, entonces no. Que él muere. ¿Qué? ¿Sabes que el Chavo muere atropellado? No. Sí. ¿Ves? Nunca la vi. Yo no lo vi tampoco, pero estaba viendo un documental de Chespirito y toda la cuestión. Y el capítulo final del Chavo, ellos quisieron cerrar con eso porque él quiso cerrar y quiso que no revivieran más al Chavo porque él ya estaba muy viejo. Dijo, para que no me sigan poniendo a trabajar, ya estoy viejo. Ya él tenía que poner la voz así como de niño. Y ya... Wow. Los últimos capítulos del Chavo, Chespirito estaba viejo y ya no lo podía seguir interpretando. Entonces dijo, la mejor manera de hacer esta vaina es matando al Chavo y ya. Wow, eso no lo sabía. Hay que buscarlo, ¿viste? Sí, hombre. Está muy bueno. Entonces, bueno, yo pienso que es eso. Entonces, ahora, pero la solución, ¿ok? Porque sí es cierto. O sea, yo tuve una discoteca y yo, pues, intenté llevar a las personas, ponerle música que no era la música, pues, más popular y no me funcionó. Nadie iba. Claro. Nadie bailaba. Claro. Entonces, al final, pues, tuve que, por el negocio, tuve que empezar a poner. Pero sí, te lo prometo, escogía. O sea, sí mantenía un nivel, sí, o sea, porque sí no toda la música urbana es mala. Claro. Hay música, es más, últimamente la música urbana ha llegado. Yo, por ejemplo, no soy muy de música urbana, no te voy a decir que de vez en cuando no la disfruto, no es que me
la repelo ni nada, pero hay una artista, Karol G, que siento que tiene unas mejores letras en un poquito de mejor nivel que muchos que habían antes. Es más, yo recuerdo, ¿tú recuerdas de The Noise? Sí, por supuesto. Ese fue el papá de Los pioneros del reggaetón. el papá. Claro. Ajá. Cierra los ojos bien. Y solamente pide un deseo. Ajá. Claro. Entonces, claro, The Noise fue el pionero, pero después de ahí hubo, y el mismo Bad Bunny, que ya lo mencionábamos y que hay que mencionarlo porque pues ganó como rey del pop hace como 2 años, ¿sí? Sí, hombre, sí. Pero escúchame, el mismo Bad Bunny ha evolucionado. O sea, tú escuchas el primer tap. La primera vez, es más, yo recuerdo que yo tenía la discoteca cuando alguien me trajo, mira, vengo de Puerto Rico, un cliente que viajaba mucho, mira, ven, esto es lo más nuevo que está sonando en Puerto Rico. Mis oídos no pudieron terminar de escuchar. O sea, yo sentí, ¿sabes? Que mis neuronas estallaban ¿sabes? ¿Sabes? Y se desintegraban porque ese trap con el que él empezó, que era horroroso, pero Claro. de verdad un nivel del más malo. Porque está estimulando zonas de tu cerebro que están ligadas a ciertas emociones. Que científicamente se descubrió que el inconsciente decide microsegundos antes del consciente.